ver hipertensión intracraniana. A ver, comienza. ¿Qué es el concepto? Aumento del líquido cefalorraquídeo, esto va a ocasionar, va a haber también una presión intracraniana. Cuando hay el aumento del líquido cefalorraquídeo, va a haber un daño cerebral que va a ser encima de... esto no estoy muy seguro porque en un artículo encontré que era de mayores a 10 y en otro dice que es mayor a 15, doctora. Este síndrome de hipertensión endocriniana se da en lo que son lesiones expansivas, de crecimiento rápido, en afectaciones con obstrucción de flujo del cefalorraquídeo y enfermedades con congestión venosa cerebral. Esto también tenemos que tener en cuenta que esto va a ser, se va a dar por más de un mecanismo. Ya puede ser por tumores, abscesos, granulomas o un edema cerebral. Bien, a ver. Roy, tú me has dicho que solamente es del líquido cefalorraquídeo. Cristian, ¿es correcto esto? No, claro, puede ser también por el cerebro, por el líquido cefalorraquídeo y la sangre, ya que por eso alguna alteración de estos tres dice que puede causar una presión intracraneal. Bien, entonces como podemos ver en la diapositiva, dentro de nuestra bóveda craneana, ¿qué tenemos? ¿Qué componentes tenemos? Corali. Que van a estar, digamos, en la masa encefálica, doctora, va a estar también, va a haber líquido cefalorraquídeo y circulación venosa, doctora. Esos tres componentes, doctor. ¿Alguno de ustedes ha leído sobre lo que es la ley de Monroe-Kelly? Sí, doctora. Sí, doctora. Yo escuché sobre la... A ver, Michelle, ¿en qué consiste? En esta ley nos dice que al ser el volumen intracraneal constante y estar constituido por los tres componentes que es el parénquima cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y el líquido cefalorraquídeo, entonces lo que va a hacer es que cuando hay un cambio en uno de estos, los otros elementos van a tratar de compensar este cambio. Por ejemplo, si tenemos la aparición de una masa en lo que es el parénquima, entonces va a disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo que va a llegar a nuestro cerebro y también va a disminuir la cantidad del volumen venoso que llega a nuestro cerebro. Ya, entonces ustedes se dan cuenta que generalmente estamos buscando un equilibrio, ¿no es cierto? Uh-huh. Los componentes básicos son tres, que es el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y lo que es el componente arterial y venoso. Bien, entonces, si tenemos algún desequilibrio en esto, vamos a tener hipertensión endocraniana, cualquiera que sean los tres componentes. Entonces, Roy, no solamente es líquido cefalorraquídeo, también son los demás. Por eso es que a la hora que tú dijiste las tumoraciones expansivas no solamente se dan en el líquido cefalorraquídeo, sino también se dan en parénquima cerebral. Bien, entonces, como ya tenemos en cuenta lo que son los tres componentes, con la doctrina de Monroe-Kelly, entonces vamos a ver lo que son los mecanismos de compensación. Generalmente tenemos una autorregulación en el cerebro. Cristian, ¿en qué consiste? Doctora, es en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, ya que se produce y se vuelve a reabsorber cada vez. Ya, ¿cuánto de líquido cefalorraquídeo tenemos? De unos 8. Doctor, en los adultos es de 5 a 10 milímetros de mercurio. De 5 a 10, en los niños es de 3 a 7 y en los neonatos es de 1,5 a 6. Doctora, yo leí que también podía ser hasta 15 y a partir de 15 también se podía, a partir de 15 ya se podía determinar una hipertensión endocraniana y cuando ya era a partir de 22, doctora, creo que el paciente ya se empezaba a tratar al paciente, doctora. En realidad existen estadios de hipertensión endocraniana, pero sí, efectivamente son más o menos de 15 y menos. ¿Pero en qué consiste? ¿Cómo sabemos este 15 o este 20? ¿Cuál es la fórmula para calcularlo? Ya. La doctora es la presión. Es la presión venosa central menos 2 a 5 milímetros de mercurio. Es para calcular la presión intracraniana, pero
normalmente para saber sobre la hipertensión endocraniana, la mayoría usa la presión de perfusión cerebral, que es la presión la presión intracraniana menos lo que es la presión arterial media menos la presión intracraniana. Sigamos. A ver. Vamos comenzando. Saber cuánto de cada componente de lo que es la bóveda craneana tenemos. Es así que tenemos aproximadamente, a ver, el parénquima cerebral tenemos el 80%. De lo que es líquido cefalorraquídeo tenemos el 8% de todo lo que es el contenido. Y de lo que es la red venosa arterial tenemos aproximadamente el 10%. Todo esto en sumatoria van a dar, obviamente, 100%. Pero si estamos viendo en gramos o demás, tenemos que aproximadamente todo va a estar con 1500 cc. O sea, generalmente nuestra cabeza pesa 1.5 kilogramos. Bien. Ahora, aquí también hay que tener en cuenta que dentro de todos esos componentes tenemos lo que es el agua y lo que es el líquido intersticial. Y este componente va a aproximadamente estar como el 2%. Ahora, en lo que es la presión intracraniana se va a expresar así como todos ustedes han dicho por milímetros de mercurio. Eso es cierto. Y generalmente, o también se puede estar expresado por lo que son kilopascales. Bien, entonces esta presión intracraniana va a estar condicionada por 3 cosas. La primera es el volumen de producción de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Por eso les preguntaba cuánto de líquido cefalorraquídeo es que nosotros producimos. El segundo es la resistencia que ofrece lo que es la circulación y la absorción del líquido cefalorraquídeo. Porque acuérdense de que si es que este líquido cefalorraquídeo se va a producir y empieza a producirse y a producirse y empieza a acumularse, esto también va a dar condicionar a lo que es hipertensión endocraniana. Y como tercera tenemos lo que es la presión venosa central. Por ejemplo, cuando tenemos un aumento de esta presión, generalmente se va a evidenciar en lo que son los surcos. Los surcos, como hemos visto en la tomografía de las clases pasadas, no vamos a ver surcos en estas tomografías. Bien, entonces, generalmente la presión intracraniana va a ser un montón de efectos. Pero si estamos hablando de lo que es la hipertensión, es un aumento de lo que es la presión intracraniana. Para esto tenemos que saber sus valores normales. La gran mayoría me los ha dicho que en el adulto tenemos que su presión intracraniana, que sea entre 10 y 15, va a ser valor normal, o entre 0 y 15. Y en los niños efectivamente es hasta 5. Bien, entonces vamos a ver, ¿qué es lo que lo va a causar la hipertensión endocraniana? La hipertensión endocraniana, generalmente la presión de perfusión cerebral es la PAN, la presión arterial media, menos, a ver, ¿quién ha leído esa ecuación? La presión arterial media menos la presión intracraniana, doctora. Esto va a darse lo que es la presión de perfusión cerebral. Y nosotros lo que mantenemos lo que es la unidad de cuidados intensivos es que esa presión de perfusión cerebral sea adecuada. Ok, entonces, si vamos a empezar a definir, ¿qué es la hipertensión endocraniana, Cristian? Es cuando hay un aumento de la presión, porque existe algún tipo de absorción tal vez. Ya. La hipertensión endocraniana, ¿cómo la definiría? Como un aumento tanto de sangre como de líquido, doctora. Stephanie, no te escuchaba hasta el momento. Doctora, según lo que yo he leído, o sea, decía como una definición general que la hipertensión endocraniana era como un conjunto de signos y síntomas que eran ocasionados por el aumento de la presión, así como dijo ya mis compañeros, ya sea por el líquido cefalorraquídeo, ya sea por la sangre o por otros Contenido. por el aumento también de otros componentes. Michelle. Yo también encontré esa explicación que dijo mi compañera Stephanie, que es un conjunto de signos y síntomas que van a alterar el volumen del líquido de la presión intracraniana.
y esto puede ser puede ser de una alteración en el parénquima cerebral, en el volumen sanguíneo cerebral o si no en el líquido cefalorraquídeo. Ángela. Sí, doctora, se da porque hay un aumento de lo que es la presión del líquido cefalorraquídeo, entonces como va a haber un aumento, va a haber, o sea, puede haber, por ejemplo, un efecto de masa, entonces la presión arterial y venosa también se van a ver afectados. Por eso se da un mecanismo compensatorio y como sabemos que el continente, o sea, que es la bóveda craneana, es de un tamaño reducido, entonces cuando aumenta, esto va a provocar que haya alteraciones. Ya. Entonces, acuérdense que la hipertensión endocraniana generalmente para que tenga daños, primero tiene que ser sostenida, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Tiene que ser sostenida, tiene que ser mayor de 15 milímetros de mercurio y generalmente va a ser originada porque va a ser una pérdida de lo que son los mecanismos de compensación del cerebro. Acuérdense que todos nuestros seres somos muy inteligentes y entonces lo que tratamos de hacer siempre es compensar, pero una vez que se perdió la compensación, específicamente van a ver lo que son los daños. Un ejemplo de esto es lo que es riñón. Por ejemplo, si tenemos una hipoperfusión, quiere decir que si nosotros, imagínense que tomamos una taza de agua comparado con 1 litro de agua. Con 1 litro de agua nosotros vamos a orinar. Con una taza de agua el riñón se va a hipoperfundir, quiere decir que no va a filtrar y va a empezar a hacer daño. Pero, como tenemos mecanismos de compensación, este riñón trata de mantenerlo y generalmente cuando esto va a estar sostenido, recién es que vamos a tener efectivamente lo que es la injuria renal. Lo mismo pasa con lo que es la hipertensión endocraniana. Para que hablemos de hipertensión, primero tiene que ser una elevación sostenida de esto. Y va a estar originada por lo que es la ruptura de lo que son los mecanismos de compensación, que generalmente es el cráneo y su contenido. Como ya lo hemos visto, su contenido va a ser lo que es la red arterial y venosa, lo que es el líquido cefalorraquídeo, lo que es el componente parenquimal. Todo esto, si es que daña ese mecanismo compensatorio, ¿qué va a pasar? Va a pasar una injuria cerebral. Y esta injuria cerebral puede ser desde leve hasta severa. Y esto va a ocasionar lo que son las alteraciones del mecanismo. Bien, todos pueden ver lo que es la diapositiva, lo que les he puesto. Sí, doctora. ¿Cómo lo interpretaría, Stephanie? A ver, o sea, aquí dice que hasta de la curva de presión volumen, aquí va a ver la presión que da medida en milímetros de mercurio y va a ver el volumen que está está en mililitros. Doctora, disculpe, creo que se dejó de compartir, no puedo ver sus diapositivas. Yo también no puedo ver, doctora, su diapositiva. A ver, espérense un ratito, chicos. En este caso yo creo que puede ser de que como tenemos un mecanismo de compensación, tenemos hasta un cierto límite. Entonces, si aumenta un poco el volumen, craneal, en este caso vamos a activar el mecanismo de compensación y va a hacer que la presión intracraneal no se altere mucho, pero si esto sigue aumentando, entonces este mecanismo de compensación ya no va a funcionar igual y va a producirse lo que conocemos como la descompensación, lo que nos va a llevar a la hipertensión endocranial. Ya, efectivamente, lo que les quería decir es lo que estamos hablando sobre lo que son los mecanismos de compensación. Por ejemplo, cuando hay un aumento en volumen o cuando hay un momento, por ejemplo, aquí tenemos un aumento en volumen o aumento en presión. Y acá, si me siguen con el cursor, acá tenemos lo que es un aumento en volumen. Mientras que todo esto va aumentando, si ustedes se dan cuenta, el parénquima cerebral generalmente llega a una homeostasis hasta que llega un punto de rompimiento. Ese punto de rompimiento lleva a lo que es la desplazación. Lo que es el desplazamiento de lo que es aumento de lo que es la resistencia, aumento también de lo que es la adaptabilidad. En lo que es el aumento de la adaptabilidad, generalmente se da cuando tenemos poco contenido de volumen.
Por ejemplo, las hemorragias que son muy pequeñas, este cerebro puede estar conviviendo con esta hemorragia que es muy chiquita. ¿Por qué? Porque se llega a adaptar a esto. Pero si es que esta hemorragia empieza a crecer y hacerse más grande, y esto aumenta lo que es la presión intracraniana, entonces va a llegar un momento de corte y en el cual la presión se va a disparar, y eso es lo que nosotros vamos a llamar hipertensión endocraniana. Ahora, sí, el mecanismo de compensación no solamente se da en el cerebro, se da casi en los órganos. Uno de ellos también es el riñón. El riñón también tiene un mecanismo de compensación. Ahora, además de esto, ¿qué es lo que llevaría? ¿Cuáles son las causas de la hipertensión endocraniana, Cristian? Son varias, ya lo sé, pero con una... Es el aumento del volumen sanguíneo aumentado. ¿Qué más? Doctora, cuando no viene arroz. Y el volumen del cerebro. A ver, de nuevo, Cristian, que Coralie te interrumpió. Es el aumento del volumen sanguíneo, aumento del líquido cefalorraquídeo y aumento de parénquima cerebral o del cerebro. Ya, ejemplos de ellos, por favor. En caso de que pueda ser un tipo de tumor en el caso del cerebro, en aumento del volumen sanguíneo sería hipertensión arterial, y aumento del líquido cefalorraquídeo puede ser porque puede haber una obstrucción y va a hacer que esto aumente. Ya, a ver, Stephanie. Doctora, yo encontré que, o sea, según su etiología, pueden ser por 3, como lo mencionó al inicio mi compañero Roy, por lesiones expansivas de crecimiento rápido. Aquí encontramos a los tumores, abscesos, quistes. En la segunda sería por afecciones con obstrucción del flujo de líquido subterráneo, hidrocefalias congénitas, o puede ser también adquiridas, o por una meningitis, o por alguna fractura del cráneo. Y la tercera era por algunas enfermedades con congestión venosa central, como también la meningitis, la meningoencefalitis, el edema cerebral, o también, bueno, sobre todo por esos 3, doctor. ¿Y no tenemos algunos mecanismos que son fisiológicos que también nos lleven a aumentar la presión sin hacer hipertensión endocraniana? Por ahí. Doctora, las maniobras de Valsalva, doctora, los que generan, por ejemplo, toser, estornudar, hacer esfuerzo defecatorio, aumentan la presión intracraniana, doctora. Ya, ¿qué más? Ahí tenemos bastante. Michelle. Doctora, lo que preguntó es que puede ser la hipertensión endocraniana benigna o también es o idiopática. ¿Y qué consiste? Es como una meningitis que se da en los ventrículos. Ya, o sea, quiere decir de que yo la curo y va a disminuir la hipertensión. A ver, maniobra de Valsalva aumento de lo que es la presión intracraniana. Doctora, lo que yo he leído en esa parte de maniobra de Valsalva para aumentar es que, por ejemplo, si nosotros tosemos o estornudamos, vamos a aumentar lo que es la presión torácica. Al aumentar la presión torácica vamos a disminuir el retorno venoso de la vena cava superior, inferior, más que nada de la superior. Al disminuir esto, pues la sangre se acumula en la cavidad craneana, ya no va a regresar todo al cerebro. Y esto nos va a aumentar la presión momentáneamente. Es por eso que algunos pacientes, en lo que yo he visto, se eleva eventualmente hasta 30 o 50 milímetros de mercurio, pero luego va a retornar rápidamente a su volumen normal. La cuestión de lo que son las maniobras de Valsalva es que rápidamente disminuyen. Otra maniobra, Ángela. Maniobra no, doctora, pero, o sea, también leí que se puede alterar en lo que es el sueño REM. Sí. ¿En qué consiste eso? A ver. Porque ese sueño REM va a estar asociado a lo que es la actividad cerebral. Entonces, cuando una persona se llega a despertar, va a incrementar lo que es la presión intracraniana. O sea, todos los pacientes que se despiertan... No, algunos puede ser una causa. Doctora, con respecto al sueño, yo encontré de que como nosotros respiramos, o sea, en el sueño respiramos más despacio, entonces esto va a hacer que el CO2 se acumule. Es por eso que algunos pacientes en los síntomas de la hipertensión endocraniana presentan las cefaleas en la mañana, que son matutinas. Doctora, una pregunta.
Cuando hacemos esta extracción de líquido cefalorraquídeo, ¿también aumenta la presión endocraniana? ¿Podría Por ser? ejemplo, ¿aló? Dime, Corali, termina de decir. Eso era mi pregunta, doctora. Porque es contraindicado hacer una punción lumbar, extracción de líquido cefalorraquídeo cuando el paciente posiblemente tiene la sospecha de hipertensión endocraniana, doctora. Sí. ¿Por qué? No es porque le saque líquido, sino porque... Doctora, porque al haber una diferencia de presiones, esto puede generar a que haya que la amígdala pueda hacer como, ¿cómo se puede? Una herniación, doctora, salirse del agujero magno. Ajá, ¿y eso qué va a causar en el paciente? Puede causar hasta la muerte, doctora. No me acuerdo el término, doctora. Sí, efectivamente, o sea, no es que le quite el líquido y por ese líquido es que se va a morir el paciente, no, sino es que va a haber un enclavamiento del paciente y eso puede causarle la muerte, muy cierto. Más que todo porque acuérdate que el cerebro trata de compensarlo. Imagínate que per se el cerebro ya está luchando con su compensación porque uno de sus 3 componentes están en desequilibrio y tú le quitas líquido, entonces para llegar a autorregularse no podría, al menos si fuera muy rápido, porque acuérdate que cuando tú le haces la función, ¿qué le vas a hacer? ¿Cuánto de líquido le sacas generalmente al paciente? No sé. De 7 a 17, doctora. ¡Wow! No mucho. 17. De 7 decía. En 5. que es en 5, doctora, 5. Sí, 5 centímetros, 7 también, pero 17 no es demasiado. Ya. ¿Por qué? Porque acuérdense, bueno, ustedes ya van a llegar al internado y lo primero que le van a decir, bueno, a la punción lumbar, primero tienen que enseñarle por si acaso cómo se saca la punción lumbar. Y luego de ahí, en cada frasquito ustedes van a decir contar 20 gotas. ¿Y cuántas 20 gotas? ¿A cuánto equivale 20 gotas? 1 ml, doctora. Ajá, exactamente. Y aproximadamente le van a quitar entre 5. Entonces de 5 a 7 sí pueden quitarle. ¿Dónde va a ser la punción lumbar ya que estamos hablando de esto? No, mira, ¿cómo se llama esto? Corali, ya que estás hablando, dime. No, doctora, no estoy segura, por eso no lo digo. Pero dime. De entre la L3 y la L4, doctora, si no me acuerdo. Por eso no estoy segura, doctora. Ya, a ver, Cristian. Andrés, no le pregunto a Andrés, porque Andrés está que ingrese. La L4 y L5, doctora. ¿Cómo va a ser esa medida? ¿Cómo lo vas a colocar al paciente para tomar lo que es la toma de lo que es el líquido cefalorraquídeo? En posición lumbar. Fetal. De cúbito lateral. Ya, pero ¿en qué posición? En posición lumbar, doctora. Posición lumbar. Fetal. Dice, Pero yo también he visto que la posición más recomendada es la posición fetal. ¿pero por qué? Ya yo le pongo la posición fetal. ¿Pero por qué? Porque es más fácil de extraerle de las vértebras. Porque Por eso le digo, las sí, vértebras se separan, doctora. Doctora, porque si lo hacemos... Corali, no te escucho, estás hablando y no te escucho. Doctora, perdón, porque a comparación, va a haber, yo he leído que va a haber 2 técnicas, que puede ser el paciente de cúbito lateral y el paciente sentado, pero se recomienda el paciente de cúbito lateral debido a la diferencia de presiones que va a ser mayor cuando el paciente está sentado, doctora. Ya. ¿Y por qué la posición fetal? Porque va a aumentar lo que son la distancia entre lo que son los discos intervertebrales y por eso que tú puedes punzar más fácilmente. ¿Por qué? Porque va a haber una hiperextensión. Acuérdense que al poner al paciente de cúbito lateral, en posición fetal, ¿qué va a pasar? Le bajas la cabeza y las rodillas van a dirigirse hacia lo que es el abdomen. Te lo vas a poner como si fuera un arco y pues los discos intervertebrales van a aumentarse un poco y se te va a permitir a ti más fácilmente. Ahora, esta punción, ¿a qué nivel va a ser?
Generalmente nosotros ¿qué ponemos? Las crestas ilíacas hacemos una línea perpendicular y entre ellas el punto medio entre estas crestas ilíacas y lo que es la columna vertebral, por ahí va a ingresar lo que es la punción lumbar. Generalmente se hace con aguja para punción lumbar, obviamente. Ya. Ahora, esto obviamente es un procedimiento que se hace de manera estéril, por si acaso. Cuando ustedes lleguen al hospital, ahí van a aprender buenas y malas costumbres. Las malas costumbres las desechan. Tiene que ser muy estéril este procedimiento porque acuérdense que ustedes van a llegar a tocar líquido cefalorraquídeo y esto va en contacto directo con lo que es parénquima cerebral. Así es que todo estéril, inclusive la aguja y absolutamente todo. Bien, ¿qué más? ¿Qué va a causar en la punción lumbar luego que tú le termines de quitar lo que es el líquido cefalorraquídeo al paciente? ¿Qué le vas a recomendar a este paciente? Obviamente creo... no me acuerdo. Doctora, ¿puede ser beber líquidos y no hacer algún esfuerzo? Beber líquidos, ¿y en qué le ayudaría a tomar agua? Se cayó. Generalmente este paciente va a tener cefalea. Aproximadamente un 30% de lo que es las personas que se les hace este procedimiento presentan una cefalea transitoria. Algunas esta cefalea puede ser hasta muy grande. Por eso es que al paciente se le recomienda que continúe acostado por aproximadamente de 10 a 15 minutos. Ahora, ¿por qué va a ser esta cefalea? ¿Alguien me puede responder? Ángela. Inclusive esta cefalea puede durarte días y al paciente se le tiene que recomendar no solamente máximo 15, sino hasta 24 horas de reposo. ¿Pero por qué la cefalea cuando hacemos punción lumbar? Ángela, Cristian, Roy. Por la pérdida de líquido cefalorraquídeo, doctora. En realidad es porque hay tú tocas la dura madre y eso te va a causar cefalea. Y además acuérdate que cuando empiezas a sacar el líquido es un goteo continuo. Entonces, generalmente también esto te va a causar cefalea. Pero generalmente es la punción de la dura madre la que te causa. Bien, entonces volvamos a lo de nosotros. Ya que le hemos respondido a la pregunta por Ali, ¿qué otras causas tenemos qué otras cosas podemos hacer para que nos dé hipertensión endocrinal? Por ejemplo, cuando un paciente está muy estresado, cuando tiene muchas sensaciones muy emotivas, ¿también puede dar hipertensión endocrinal? A ver. Roy, ya que estás tecleando. No estoy estudiando, doctor. Sí, puede que sí, porque ya que va a haber también un aumento de sangre, ¿no? Y por el estrés, si no me equivoco, se produce eso. Generalmente se va a dar por trastornos emocionales. Los trastornos emocionales van a ser hipertensión endocrinal. Porque creen que los pacientes, bueno, generalmente las mujeres, que peleamos mucho y tenemos muchas sensaciones, luego de ahí que terminamos de pelear, tenemos mucha cefalea. Ya, a ver, ¿alguna posición en la cual tengamos hipertensión endocrinal? Doctora, cuando la persona se encuentra echada y con los pies levantados. Ya, ¿y cómo se llama esa posición? Es la maniobra de Valsalva, pero modificada. No, es ¿cómo se llama? Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba maniobra de...? Michelle.
No me acuerdo bien, doctora. Es la cuestión es que en cirugía también hay, se pone la posición así, como dice mi compañero, los pies arriba, la cabeza abajo, pero no me acuerdo. Creo que empezaba con T o con R. Doctora, ¿Es de es tren la del Lemburgo, doctora? posición de tren del Embur. Ajá. Ya. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Llegaste. Sí, Sí, tren me del- acuerdo. Ya, entonces, ¿tenemos algún tipo de medicamentos que también haga hipertensión? Sí. Stephanie, estás hablando y no te escucho. Ay, estoy recordándolo, pero no. Sí, un medicamento. ¿Cómo se llama? Cristian. Son los medicamentos que hacen que haya una reabsorción más de sodio, potasio en el tubo contornado, hidro, la clorofenicola. ¿Alguno de ustedes cuando ha tenido una gripe, no se ha ido a la farmacia, se toma una pastilla y luego dice tengo cefalea? No, Sí. no. Pero ¿Pero qué estás tomando dentro de esas pastillas? ¿Qué componente general que tiene esas pastillas que son para la gripe? antibiótico. A ver, son antibióticos. Sí, ¿qué más son? A ver. Corali. Doctora, estoy pensando. Paracetamol, sobre todo, doctora. ¿Pero qué componente? El paracetamol te da cefalea. No. Tomo paracetamol para que disminuya la cefalea. No, ¿Los antibióticos, doctora? Cuando tú tienes una gripe, ¿de frente te vas a tomar un antibiótico? Generalmente tenemos esa costumbre, ¿ah? Sí. Haya cefalea. La histamina sí hace que haya cefalea y que también aumente la hipertensión. Haya un aumento de lo que es la presión endocrinal transitoriamente. Ya, a ver, luego de ahí tenemos, alguien ha leído sobre el CO2 y sobre el oxígeno. Es el tema de Roy. Roy, dime. No leí eso, doctora. Doctora, yo leí de la parte de la hipercapnia que en este caso hay un aumento del CO2 en la sangre arterial y por eso nos va a dar una vasodilatación cerebral y eso nos va a ocasionar un aumento de sangre circulante. O sea, si tenemos una obstrucción o un aumento del volumen sanguíneo va a hacer más presión en la parte del parénquima cerebral. Ya, pues explica la hipercapnia. Nosotros tenemos que vigilar bastante esto. ¿Qué más? La hipoxemia, ¿alguien ha leído? Doctora, Doctora, yo leí que que va a haber alguna concentración de oxígeno que va a ser insuficiente. Entonces, por lo tanto, el paciente va a tener una ventilación pulmonar inadecuada. Doctora, yo leí cuando había una concentración reducida de oxígeno, esto iba a generar una acidosis y que o sea, doctora, llega a aumentar la presión intracraniana porque iba a generar un edema. Cuando también había disminución del oxígeno, porque iba a haber ¿cómo se llama? Doctora, me he olvidado, se me fue el nombre, doctora, y esto iba a generar aumento de la presión intracraniana, generando un edema y aumento de la presión intracraniana. Aumento del ácido láctico. Ácido láctico. Eso va a haber, un aumento del ácido láctico. Doctora, al ácido láctico me fue el nombre. Cuando hay una disminución del oxígeno, tenemos un aumento del ácido láctico. ¿Por qué? Porque entramos en el ciclo de... ¿Cuál es el ciclo? ¿Qué ciclo da el ácido láctico? El ciclo de ¿Alguien Cori, sabe? doctora. El ciclo de Cori. Ya. Ajá, muy bien.
Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber un aumento de lo que es este ácido, eso va a causar lo que es un edema cerebral, y eso va a causar aumento de lo que es la presión intracraniana, y va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y ese círculo vicioso es el que nosotros tenemos que interrumpir. Y por eso es que cuando vemos esto, al menos lo que nosotros hacemos es ver la regulación. O sea, nosotros lo que tenemos que ver es la presión de perfusión cerebral. Eso se ven de muchas maneras. Y entre ellas, una de las más simples es medir lo que es la presión arterial media menos lo que es la presión intracraniana. Y según esto, nosotros sacamos lo que es la presión de perfusión cerebral. Esta la tenemos que mantener nosotros para que haya una buena circulación por ese cerebro. Bien, ahora, si es que ya tenemos lo que son las causas simples, ahora vamos por las causas que van a causar hipertensión. ¿Cómo cuál? Roy nos dijo tumoraciones, Cristian nos dijo meningitis, Ángela nos dijo meningitis. Stephanie. Sí, doctor, eso justo le he mencionado al inicio, están los 3 tipos de causas. Generalmente todo el proceso neuroquirúrgico no puede haber otra enfermedad en la cual también causa hipertensión endocraniana que no sea netamente cerebral. Corali. Michelle. Doctora, yo solo encontré en la parte del aumento del líquido cefalorraquídeo, en la parte de absorción disminuida del líquido cefalorraquídeo, encontré que puede ser a causa de unas hemorragias subaracnoideas, que estas incluyen los granulocitos o las vellosidades de los Pacchioni, que se encuentran también llamadas las vellosidades aracnoideas. Estas se van a encontrar en el espacio subaracnoideo y se van a proyectar más que nada al gran seno venoso central. Estas van a hacer que el líquido cefalorraquídeo no se absorbe al sistema venoso y este líquido cefalorraquídeo por eso va a causar va a estar aumentado. ¿Qué más? Sí, pero la pregunta era, ¿solamente los pacientes que tienen alguna patología cerebral desarrollan hipertensión endocraniana? ¿No podemos desarrollar otra patología en otro lado que no desencadene hipertensión endocraniana? No. ¿Encefalopatía metabólica? Puede ser a nivel de renal, ya sea porque un fallo en los riñones o cardíaco también. A ver, Cris, ya entrecortado. Por ahí vas. Puede ser renal o puede ser cardíaco también, doctora. Doctora, cuando hay aumento de la hiperperfusión. Ya, tú te dices renal. ¿Qué? Por ejemplo, Cristian, me imagino que tú dices renal porque cuando dices renal dices encefalopatías. ¿La encefalopatía metabólica, doctora? ¿La encefalopatía metabólica te da hipertensión endocrina? Por ejemplo, un caso en el cual que tuvimos en la UCI, que la paciente entró con cetoacidosis. Ustedes ya han visto endocrino. Entonces esta paciente supuestamente entró con ceto. ¿Qué era la ceto? Aumento de cuerpos cetónicos, doctora. Cetoacidosis con aumento de cuerpos cetónicos. ¿Ya qué más? Se supone que ya llevaron el bloque. ¿Qué será? Cuando la ¿Y esto va a traer una respiración de Kussmaul? A ver, Ángel, ¿qué más? Cuando la diabetes... Dentro de lo que es la hiperglicemia tenemos hiperglicemia pura, crisis, luego tenemos de lo que es la cetoacidosis, tenemos el coma hiperosmolar. Creo que las tres ustedes ya lo desarrollaron en endocrino. Dentro de las tres tenemos la ceto. La ceto es
¿Por qué era caracterizado la cetoacidosis? Por la respiración de Kussmaul, doctora. Ajá. No, hay otros trastornos que dan acidosis metabólica que te da respiración de Kussmaul. Acuérdate que la respiración de Kussmaul es una respiración acidótica. ¿Qué más? Roy. No me acuerdo, doctora. El pH cómo tenía que estar en este paciente, el bicarbonato cómo tenía que estar, la osmolaridad cómo tenía que estar. pH disminuido. pH disminuido. Stephanie. El bicarbonato también creo. No me acuerdo, doctora. Chicos, eso lo acaban de ver hace una semana. Doctora, el bicarbonato disminuir y con esa acidosis también tiene que ser acidosis es cuando el pH se encuentra también disminuido. Ujú. Doctora, cuando un pH está en 7, creo que el bicarbonato era menor de 11, 10. Y había un momento de... y la osmolaridad estaba aumentada como 300. No me acuerdo. Vamos a leer. Ya. Entonces, esta paciente supuestamente se le da el tratamiento para aceto. Y a la hora de despertar, no despertaba. Y había desarrollado edema cerebral. Y eso está reportado. Fue uno de los primeros casos que vi en la cual la aceto desarrolló hipertensión y desarrolló edema. Y me mandaron a leer sobre esto y efectivamente está reportado que lo que es la cetoacidosis o todo que es hiperglicémica también te puede dar edema cerebral. Entonces tuvimos que resolver este problema para que recién la paciente empiece a despertar. Bien, entonces no solamente lo que es hipertensión endocraniana se debe a netamente cerebral. Hay otras causas que la pueden desencadenar. Ese era el punto a llegar. Ya, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas, Roy? Doctora, va a haber cefalia, vómitos, somnolencia, alteraciones psíquicas. En síntomas más avanzados va a haber lo que es el edema papilar, diplopia, omnibulación y alteración respiratoria. Ya, entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿les parece? ¿Por qué la cefalea, Michelle? La cefalea en este caso porque hay una comprensión en la parte endocraniana. Yo encontré que puede ser por causas que puede ser por una congestión vascular, por la hipertensión del líquido cefalorraquídeo o una atracción de vasos sensibles al dolor. Pero más que nada esto va a tener ¿qué, doctor? Cuando hemos visto punción lumbar, ¿qué tocaban? Doctora, ¿qué tocaban? La dura madre, La dime. Doctora, ¿por qué había una sensibilización de los vasos sensibles que se encontraban en la dura madre, doctora? Ujú. Exactamente, la dura madre se va a punzar y eso te va a causar cefalea. También vamos a tener vómitos en proyectil. ¿Por qué son estos vómitos? ¿Por qué va a estar afectado el centro del vómito, doctora? Sí, efectivamente, los núcleos eméticos van a estar afectados. Y generalmente van a causar lo que son los vómitos de proyectil, aunque acuérdense de que los vómitos van a estar en el inicio de lo que es la hipertensión endocraniana, por si acaso. Bien, además de eso se va a juntar con lo que son vértigos intensos también. Ahora, deterioro mental nos dijo Roy. Doctora, una pregunta. ¿Ya? Doctora, una pregunta, yo leí que no, cuando había hipertensión endocraniana solo había vómitos, que las náuseas no se veían. El centro de la que se encontraba también afectado, pero no solo afectaba, solo había náuseas, diría vómitos y no había náuseas, doctora. No va precedido de náuseas, y eso lo he visto, ¿ah? Lo vi en un niño chiquito, de aproximadamente 10 años. El paciente estaba jugando pelota, se cayó y vino porque la mamá decía vomita y vomita.
Ya pues, y en ese tiempo yo no sabía y era triaje, y se sentó a mi costado y vomitó de frente y fue casi como, ¿qué? Medio metro, Mm, y ese es un vómito en proyectil. Por mm. primera vez lo veía. Y sí, no, el paciente no tiene náuseas ni nada, de frente vomita, es cierto. A ver, deterioro mental, Corali, ¿por qué se da? Deterioro mental. Entonces, no leí del deterioro mental, doctora, pero se puede dar por alguna alteración del sitio que está comprimiendo el tumor o el... Mm, Porque generalmente al principio comienza con un edema difuso, porque acuérdate que el cerebro trata de compensar, entonces trata que los tres funcionen al mismo tiempo y va a haber un edema difuso. Y entonces esto va a hacer que el paciente se te muestre así como que no tenga interés, como esté irritable, como que esté fatigado. Entonces por eso también tenemos deterioro mental. Luego ahí también tenemos, nos dijo Roy, edema papilar. Ángela, ¿por qué? Doctora, eso se da porque la hipertensión va a llegar a lo que es la vaina del nervio óptico y entonces también va a llegar a lo que es la vena sálmica y esto va a tener un proceso evolutivo. Ya. Y por ejemplo, nosotros ahí, cuando no tenemos, ustedes si se han puesto a leer sobre hipertensión intracraniana, han visto que hay dispositivos que entran dentro del cerebro y que según eso empezamos a medir. En nuestro caso no tenemos acá en la UCI el Carrión, pero nosotros hacemos, al menos en la UCI se hace ecografía ocular. Entonces ahí se mide lo que es la vaina del nervio óptico y según eso, basándose en lo que acaba de decir Ángela, nosotros sabemos si es que este paciente efectivamente empieza a hacer edema cerebral. Bien, alteraciones respiratorias. Cristian, ¿por qué? mm. Porque se encuentra también presionado el tubo, doctora. Porque se encuentra presionado el... El que se encarga principalmente de la respiración, doctora. Podría ser por eso. ¿Qué más? ¿Qué tipo de respiración vamos a tener en este tipo de pacientes? Chain stop. La respiración de Chainestock. Chain stop. Ya, ya. Ahora, también Coralie nos habló sobre lo que son las hernias cerebrales. ¿No es cierto? Porque nos dijo, miren, va a ser, hay un agujero magno y que por eso hay agujero magno, vamos a tener la herniación y por eso cuando el paciente tiene hipertensión endocraniana no le podemos hacer punción lumbar. Es lo que nos dijo. Ahora, ¿quién me puede decir un poco más al respecto? Doctora, yo leí, bueno, he leído 4 tipos de herniaciones, pero me recuerdo solo de una, doctora, que era la herniación uncal, que es por que se da a través del uncus, que esto iba a comprimir el tronco encefálico, doctora, y también una parte del encéfalo, y esto iba a generar ciertos síntomas, como por ejemplo, que era no podía había dificultad en los movimientos, había visión borrosa, también había, por eso también había edema, doctora. Ya, Stephanie. Sí, doctora, justo como mencionaba mi compañera, cuando hacen una punción lumbar como que, o sea, se va a extraer el líquido y ahí como se puede encontrar el bulbo y después la médula, como que va a estar comprimiendo el agujero magno y como puede generar problemas respiratorios, porque ahí están ahí está los nervios. Ahí está el centro regulador de la respiración. Se encuentra ahí, al momento de que haya o se esté comprimiendo o esté llegando al orificio, al agujero magno, o se va a comprimir y va a generar una alteración en lo que es en la respiración y el paciente puede, va a dejar de respirar y puede morir. Ya, primero tenemos que saber que es una hernia cerebral.
Ángela, ¿qué es la hernia cerebral? ¿Ven la diapositiva? Sí, ¿no es cierto? O sea, doctora, la hernia va a ser como una invaginación que va a dar del parénquima cerebral. Hasta ahí estamos bien. El parénquima se va a desplazar hacia... ¿Dónde se va a desplazar? Sí, acuérdate que el parénquima cerebral es un Contralateral, doctora. ¿Hacia dónde? Hacia afuera, doctora. Contralateral. Ya, se desplaza hacia lo que es a través de su cisura o también se desplaza a lo que es un agujero que se encuentre cercano a ella. ¿No es cierto? Puede ser uni o bilateral. Bien. Entonces, ¿pueden ver la diapositiva, chicos? Sí, doctora. Ya, Sí, entonces, doctora. aquí, ¿qué agujero es este que estoy señalando con el puntero? El agujero morfo. Es el tercer ventrículo, doctora. ¿O cuál es? A ver, supuestamente tenemos un cerebro que está bien. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, doctora. No los escucho. Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Que tiene una hemorragia. ¿Ven la tomo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. En esta tomografía, todo esto blanco, ¿qué es? Sangre, doctora. Ya, sangre, ya, sí, está bien. Entonces, si se dan cuenta, el parénquima hacia dónde se ha ido, porque la línea hacia dónde se va. Hacia el lado contralateral, Hacia el lado doctora, contralateral. Hacia la derecha. Muy bien. Entonces, acuérdense acá, va a estar pasando lo mismo. Miren, la línea se está yendo hacia el lado contralateral, efectivamente. Y se va a hacer a través de lo que es las cisuras. Esta cisura, esta herniación central, la que se va hacia el otro lado, se llama transcallosa. Esta se llama lateral transtentorial porque acuérdense que aquí está el tentorio. Y esto se llama amigdalina, de las cuales la que tú decías, Corali, cuando decías esa amigdalina, es la más peligrosa porque va a causar la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué tú decías que causa la muerte? Por el encarnamiento. Doctora, porque causaba un desplazamiento de del cerebelo, doctora, a través del agujero magno. ¿Y eso qué va a Este va- causar? La muerte del paciente. No, Por- ¿qué? Mm, Porque se va a comprimir, miren, se va a comprimir todo esto y a la hora de comprimirse, efectivamente todos los núcleos van a ser comprimidos y va a causar la muerte del paciente. Por eso es que te dice que va a haber un compromiso del estado de conciencia. Por eso es que el paciente empieza a respirar con lo que es la respiración del Cheyne-Stokes, las pupilas se van a hacer chiquitas o también los ojos de muñeca. Y esto puede llevar a una muerte cerebral, acuérdate. Si es que tú no entras a tiempo en este cerebro y por diversas maniobras logras disminuir la presión arterial, la presión intracraniana, este paciente desarrolla muerte cerebral. Y como desarrolla muerte cerebral, al menos en nosotros, acuérdense, ¿qué nos manda a nosotros además del corazón? Es el cerebro. Y si se muere el cerebro, se muere todo. En cuestión de horas, aproximadamente hasta 4 horas, este paciente está muerto. Por eso es que nosotros cuidamos bastante lo que es la presión de perfusión cerebral. Y nos interesa cuando hace hipertensión endocraniana. La forma de monitoreo tenemos muchas, creo que todos ya la han leído. La monitoreo por el PIC. Tenemos lo que es las componentes de lo que son las ondas. Esto, bueno, eso sí viene para la UCI, y los dispositivos intracerebrales, que unos van en lo que son los ventrículos laterales, otros van intraparenquimales, de los cuales los que van en los ventrículos laterales son los más sensibles. Pero esto ya se va para la UCI. Bien, hasta el momento, ¿algún tipo de pregunta? Corali. Doctora, yo tenía una pregunta, pero en el libro leí sobre una maniobra de
Kerbenstein Stoic, y no sé si me lo podría explicar, por favor, doctora, porque no lo había entendido. Ya, ¿qué te dice esa maniobra? Que era para comprobar la permeabilidad del espacio sobre el anglodeo, doctora, que consiste en la comprensión digital moderada de las regulares, mientras se registra nanométricamente la presión de líquido cefalorraquídeo. Ujú. Maniobra, a ver, te muestro el dibujito, maniobra Ay, doctora, no sé cómo se pronuncia, Stokey. Así se. No voy a escribir, doctor. por favor. A ver, sí. Parece ruso, doctora. Es que el creador es ese. En la emergencia, por si acaso. Mm, Sí, doctora, pero chiquito. apenas, doctora. Es a través, es como si fuera una punción lumbar. ¿Te das cuenta? El paciente está en decúbito lateral. Y esto va a través de lo que es la espina, bueno, la espina normal. Es como si tú le midieras la presión la líquido cefalorraquídeo, como si le hicieras una punción lumbar. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense que hemos visto nosotros, hemos visto que la presión intracraniana se va a ver aumentada cuando tenemos presión de las yugulares, también va a ver aumentada cuando nosotros tosemos, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, cuando defecamos, también aumentamos lo que es la presión intracraniana. Entonces, a la hora que tú le haces la punción lumbar, tú vas a ver la presión de apertura. Mira, aquí tenemos una llave de triple vía. Esta llave de triple vía va conectada a un dispositivo y este dispositivo es el que le decimos presión de apertura. Si tenemos presión intracraniana aumentada, ese dispositivo va a ser mucho más grande. Generalmente se mide hasta de 5 a 10, así como ustedes han visto. Este va a aumentar. Bien, y si es que no lo tenemos, ¿qué le hacemos al paciente? Al paciente le decimos, bueno, al paciente no, al ayudante le decimos comprime lo que son las venas yugulares. O al paciente le decimos trate de toser. O si no le decimos haga alguna maniobra que aumente lo que es la presión intracraniana y ahí medimos. Si se dan cuenta, la una es la presión de apertura, aquí creo que ya la vieron. La otra es para ver si es que tenemos hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque hacemos aumento de la presión con alguna maniobra y va a aumentar esta varilla con el líquido cefalorraquídeo. Y una vez que el paciente deje de hacer la maniobra, cualquiera que sea, va a bajar este líquido. Por eso es que te dice podrenaje de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta maniobra consiste en que para ver si es que efectivamente esta diferencial entre lo que es la presión y demás existe. ¿Por qué? Porque si este paciente tiene hipertensión, ponte que tú no supieras y que haya un tumor ahí y tú no lo sabes, este líquido no va a bajar tanto, no va a quedarse en lo que es la línea de postdrenaje, sino se va a quedar en lo que es la línea de apertura. Creo que ahí sí ya me entendieron. Y aquí es cuando tú vas a medir, por eso es que se pone una reglita. Esta regla, la línea 0 es la línea de lo que es la espina, donde la punción lumbar. Lo que es la aguja primera es cuando ya terminan de hacer la primera es la presión del líquido cefalorraquídeo a la hora de la apertura y la segunda es la presión cefalorraquídeo luego de que hagas lo que es la maniobra de presión intracraneal. Y si es que esta es muy alta, o sea, si es que tienes mucha diferencia, efectivamente ese paciente tiene edema cerebral. Creo que ahí ya me lo... Que es un médico joven con sus antecedentes, es natural de Huancayo, residente en Lima, es soltero, sin hijos, vive solo en un departamento, refiere ingesta moderada de alcohol y tabaco, tiene también promiscuidad, niega RAMS, y bueno, refiere que su tiempo de enfermedad es hace 2 semanas, tiene malestar general, mialgia, síntomas respiratorios altos, cefalea o leucemia moderada,
que incrementa con la mujer de Valsalva. Tiene una mejora relativa cuando consume AINES, ATV por vía oral, y dice que hace una semana después se agravan las parestesias en los miembros superiores y va a haber un adormecimiento en los muslos. 3 días después va a presentar cefalea que va a incrementar en intensidad sin vómitos, además tiene visión borrosa. Ingresa por emergencia por presencia de síntomas de desorientación, olvidos frecuentes, se torna lábil emocionalmente, tiene hipoestesia y un déficit motor de miembros inferiores. También va a tener retención de orina y constipación. En examen físico en sala de emergencia, ese ingreso va a tener Regular estado general, desorientado en tiempo, esfuerzo y persona. También va a presentar Y el conjuntivitis Guillain-Barré se caracteriza por desorientación. Doctora, he leído en artículos que dice que hay presentaciones raras, pero ha habido casos. Ya, pero a ver, el Guillain-Barré, según lo que entendí, ustedes pensaban en Guillain, y ahorita lo que ustedes me están diciendo es que ustedes piensan en Guillain solamente porque tiene adormecimiento, parestesias en miembros superiores. Doctora, yo pensaba en hipertensión endocraniana. Creo que ya tenemos un poco más claro lo que es hipertensión después de hoy día, pero acuérdense, la hipertensión endocraniana, ¿qué es lo que les va a llevar? A ver, sigue Stephanie, por favor. Bueno, estos son sus exámenes, ¿no? Conjuntivas poco pálidas, pupila de 2 a 2 milímetros, piel hidratada, palidez leve. Su temperatura va a estar en 27.2 grados Celsius, pesa 80 kilos, talla 1,60 m, frecuencia cardíaca 78, frecuencia respiratoria 22, presión arterial 138/80. Su respiración muy vesical y pasa la HT, no ruidos agregados, polipnia, nivel cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, nada, miembro globoso, blando y extendido con no impresiona resistencia muscular. Entonces, sistema nervioso central, a ver, su escala de Glasgow va a estar en 8/15. No focalización, pares canales, el primero está diferido, el segundo en el fondo de ojo y la colorimetría normales, campimetría por confrontación de la hemianopsia homónima izquierda, nervios craneales del tercero, cuarto y el sexto van a estar normales, reflejos pupilares consensual y acomodación normal. Su fuerza muscular en miembros superiores va a estar 5/5, miembros inferiores de 0/5. Sus reflejos osteotendinosos en los miembros superiores va a estar de 2 cruces por 3 cruces, en los miembros inferiores va a estar en 0. Y va a tener una sensibilidad abolida desde la T7. Va a haber ausencia de reflejos cutáneo superior inferior y cremasteriano. También va a haber una respuesta plantar extendida, extensora bilateral, y va a haber una expiración cerebelosa y meningia donde va a estar todo normal. Y al final están sus exámenes complementarios, doctora, de hemoglobina, leucocitos, el colesterol, triglicéridos. Eso es lo que hemos estado avanzando, doctora. Eso es todo el caso, doctora. No. Bicarbonato 16, sodio 36, potasio 6.5, dióxido metabólico. La primera diapo, por favor, gracias. Ya. El céfalo es demasiado. Así es que aquí lo primero que tienen que hacer son síndromes. Porque ustedes se han disparado cada uno por su lado. Entonces, a ver, ¿qué síndromes tenemos?
El- Doctora, sería uno de los síndromes del síndrome de la neurona inferior, o sea, de la segunda motoneurona. Síndrome de la segunda motoneurona. ¿Qué otro síndrome tienes? De la primera también, doctora. De la primera motoneurona. Ya. A ver, Ángeles, tú sospechabas en Guillain-Barré. El Guillain-Barré cuando vimos, ¿a qué correspondía? ¿A la primera o a la segunda? A la A la segunda. segunda. A la segunda, doctora, perdón, la de abajo. Ya. Pero si estamos diciendo de que este paciente efectivamente pues no con la segunda o con Guillain, porque no lo vas a ver solamente por miembros inferiores. Entonces tenemos primera motoneurona. Ahora, ¿qué es lo que nos pone de positividad en la primera motoneurona? Doctora, disculpe, los signos del examen físico para la primera motoneurona es el signo de Babinski positivo que menciona más arriba como flexión extensora bilateral de ambas piernas. Sí. ¿Qué más? La hemianopsia no, homónima, doctora, también, izquierda. Ya. ¿Qué más? Pues por ahí empezamos por síndromes. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro síndrome tenemos? A ver, dice, paciente masculino de 43 años, único joven. Bueno, como todo, no, bueno, no puedo decir que todo médico, pero dice, refiere a ingesta moderada de alcohol y tabaco. ¿Qué más podrían preguntar a ustedes? Si consume drogas, Que consume drogas, promiscuidad. A ver, vamos de nuevo. Paciente masculino de 43 años. ¿Qué más preguntarían, chicos? ¿Qué otros antecedentes pueden preguntar al respecto? Si tal vez ha sufrido algún tipo de accidente, doctora. Dime, Cristian. Si ha sufrido algún tipo de golpe o accidente o contusión, tal vez. Ya, los antecedentes, ya. ¿Qué más? También si tiene algún antecedente familiar, tal vez. Si es que su familiar también tiene algún antecedente, ok. ¿Qué más podrían decir sobre este paciente? Bueno, la vida que tiene es desordenada. Eso lo podemos deducir. ¿Qué es lo que estaría afectando? Acuérdense cuando tenemos alcohol, ingesta mucho de alcohol, ¿qué clínica teníamos con ellos? Una cerebelosa, una caminata cerebelosa, ataxia cerebelosa, doctora. Ya, pero ¿qué pasa con los pacientes? Eso tienen que investigar. ¿Qué pasa con los pacientes que ingieren alcohol durante mucho tiempo? Le va a dar cirrosis, doctora, pero Mala parte. No, eso sí, no. Ya, bueno, algo más. Ya, bueno, a ver. Entonces, tenemos que ver qué más le vamos a preguntar a este paciente. Doctora, yo, o sea, también estaba indagando y se le podría, como también dice promiscuidad, también se le podría preguntar si usa algún, no sé, usa el uso de preservativos, porque yo también estaba pensando en una neurosífilis. Doctora, también como dice, del sistema nervioso, sea tal vez por una causa de su promiscuidad que no se ha cuidado. Ya, sí. No se ha cuidado, sí. Ok. Y entonces, esto tenemos que irlo desarrollando con y estamos hablando de lo que es la primera motoneurona. Creo que ahí ya todo el mundo está de acuerdo. Y acuérdense de los síndromes piramidales, porque eso es lo que veíamos. ¿Cuáles son las causas de estos?
Doctora, el alcohol es el neurotransmisor GABA que se encuentra inhibido, doctora, puede ser. Digo, generalmente son en miembros inferiores. ¿Qué podría ser? También es excesivo. ¿Qué más tendríamos que preguntar? Creo que ya más o menos se fueron ubicando. Entonces, básense en esto, síndrome piramidal, por qué es sensitivo, por qué también es motor en este paciente, las causas de esto y las extrapiramidales también. ¿Por qué también tenemos en miembros inferiores? ¿Por qué solamente en miembros inferiores? Hay la sensibilidad. Porque acuérdense que este paciente dice que tiene adormecimientos de muslos y es bilateral. Doctora, si se detecta solo en miembros inferiores, ¿puede ser un síndrome de vermis rostral? Cuando está afectada el lóbulo anterior del cerebelo. Mucha atención en este paciente que es bilateral. Doctora, que el problema ya es después de que haya la decusación. Acuérdense cuando hablábamos de, ¿se acuerdan de esa X que Coralie me dijo, yo no entiendo, Stephanie también me dijo, no entiendo, y dijimos, cuando se pone hacia arriba, son miembros inferiores, y cuando es hacia abajo, son miembros superiores? Acuérdense que el doctor les había explicado y al día siguiente me hicieron repetir, ya, por ahí van. ¿Sería una injerencia cruzada, doctora? Pero es que, al vuelvo a repetir, tienen que primero basarse en el síndrome. Si no van, no pueden sacar los diagnósticos diferenciales. Porque el doctor con esto les va a pedir diagnósticos diferenciales. Doctora, un problema a nivel del bulbo raquídeo puede ser. Entonces, o sea, por eso les digo, los casos clínicos que se les da, no se les da porque quieren un diagnóstico en específico, sino primero un sindrómico, y luego de ahí vienen sus diagnósticos. Lo que sí tienen que sustentar es por qué. Porque, por ejemplo, Ángel me dijo, Guillain-Barré, y Ángela no había leído tu caso, pero Guillain-Barré solamente porque coincide con uno de los síntomas. No, doctora, es que busqué los síntomas, o sea, en el caso clínico dice que hace 2 semanas inicia con un malestar de síntomas respiratorios altos. Y según leí del Guillain-Barré, este es post-infeccioso, ya que se da por una infección, puede ser de vías respiratorias o un problema abdominal. Entonces, y como dice que tenía una mejora relativa con lo que es AINES y antibióticos, entonces yo pensé que sí pudo haber sido una infección respiratoria. Luego, los síntomas que también presenta un paciente con síndrome de Guillain-Barré es que va a ser
el problema motor va a ir ascendiendo desde miembros inferiores y también suelen presentar visión borrosa. Entonces, por eso más o menos yo estaba guiándome en eso. Claro, tienes tu punto, es muy cierto, pero por ejemplo dice, ingresa por la emergencia por persistencia de síntomas de desorientación, olvidos frecuentes, se torna lábil emocionalmente. Generalmente, por ejemplo, ¿ahí qué me podría decir al respecto? Según lo que busqué, doctora, decía que podrían existir casos raros, pero sí se llegan a dar donde hay una alteración, pero son muy raros. Pero no descartaba que no exista un paciente que presente una alteración del estado de conciencia. Por eso, entonces, este tipo de casos que se les da, vuelvo a repetir, son casos más o menos que ustedes los van a ver, pero raros tampoco. Tiene su punto, es muy cierto, pero por ejemplo en esto te lo anuló. También lo de los síndromes piramidales, me iría más por ese lado, no tienen que buscar las causas. Y aquí lo que llama más la atención es que es bilateral y tiene sensitivo también, sensitivo y motor al mismo tiempo. Así es que por ese lado, acuérdense que también es a partir del T4 para abajo, creo, L4 para abajo. Sobre lo que es la promiscuidad, Andrea. Sí, doctora. Hay una enfermedad en la cual te da sintomatología también, y para eso tienes que preguntar más al paciente. Estás pensando en una específicamente, pero tienes que seguir preguntando. Y en esto, como el caso clínico es grupal, tienes que aportar tus preguntas. Por ejemplo, ¿qué le podrías preguntar al paciente? La que mi compañera pensó que era un Guillain-Barré es porque tiene reflejos osteotendinosos negativos. Ahí lo avisan en el examen físico que los reflejos osteotendinosos están en cero, no hay, están abolidos. ¿Alguien escuchó a Andrea? Porque yo no la escuché. No, doctora. Doctora, ¿me puede escuchar? Ya, ahí sí. Ya, doctora, la razón también por la que mi compañera dijo de que podría ser un posible Guillain-Barré fue porque en el examen físico ponen que los reflejos osteotendinosos de los miembros inferiores están abolidos. Haya reflexia. ¿Y eso no puede haber en otros síndromes? ¿Solamente se enfoca en síndrome de Guillain-Barré? Sí, acuérdate que cuando veíamos motores, sí, solamente teníamos síndrome de Guillain-Barré. Sí, sino que doctora, como en los síndromes piramidales mayormente lo que causa es hiperreflexia, no arreflexia. Pues es que también estábamos confundiéndonos, doctora. Coral y esa cara. Doctora, es que no sé qué puede ser. Doctora, puede ser un tumor que está haciendo compresión. Tal vez. Puede ser, sí. Pero la cuestión es que tienen que ver las causas, porque ahorita me están disparando cada uno. Y no me dicen por qué. O sea, pues como te digo, es diabetes y ¿por qué? Es un tumor porque está haciendo presión en la parte de la decusación donde está afectando más a la parte motora y recién como está en crecimiento está, digamos que cuando hacen tal vez un tipo de movimiento está perdiendo la sensibilidad en algún tipo de movimiento o alguna acción que haga. Solo los neurológicos. Y según los neurológicos, empiecen a ver los síndromes, ¿sí? Y según los síndromes, recién van a empezar a ver cuáles pueden ser las causas. Por favor, porque vuelvo a repetir, cada uno está apuntando a cada lado y no van. Por ejemplo, Cristian, lo de tu tumor, ya, pero y el tumor está arriba, pero ¿de qué más se acompaña? ¿Solamente de puro síndrome neurológico nada más? Acuérdate que el paciente que va a tu consultorio generalmente va por un síndrome simple y
recién cuando empieza a manifestar todas las sintomatologías, porque ya está instaurado completamente. Tu misión es encontrarlo antes. Mm. Medular,